Buenas tardes, señores. Vamos a dar inicio en esta oportunidad a otro bloque de análisis y estudio de la materia que corresponde al preingreso de la carrera de abogacía, específicamente en la materia relacionada y vinculada a la historia democrática de la Argentina. Es muy importante, señores, que podamos fijar algunas pautas de análisis previo a las clases del día de hoy y del día de mañana. En primer lugar, ustedes cuentan con una bibliografía que abarca un periodo histórico muy puntual, que es el reinicio de las acciones y los modismos democráticos de la República Argentina a partir del año 1983 en adelante. Ese es el eje y el objeto de análisis que vamos a tener en estas clases. Específicamente, dos grandes décadas. Las décadas de 1980 y 1990 hasta el año 2000. Previamente, también quería dejar en claro algunas cuestiones metodológicas y cuestiones bibliográficas. La clase estará a cargo del doctor Walter Arado, está a mi cargo, yo soy el doctor Dardo Ramírez Bracci, ambos somos profesores por concurso de la Cátedra B de Historia Constitucional Argentina, materia en la cual ustedes cuando ingresen en primer año estarán y tendrán que cursar. También forma parte de este curso la alumna Victoria Galarza, que es alumna ayudante de la misma cátedra. Dicho estas presentaciones formales, quisiera también agregar estas cuestiones metodológicas como adelanté. Si bien las clases van a ser orientadoras, la clase de hoy, la clase de mañana, es orientadora para dar un marco interpretativo a esta etapa en donde la Argentina comienza a renacer a través de sus antiguas instituciones democráticas y republicanas. Vaya, si decimos que viene a renacer de antiguas instituciones democráticas y republicanas. ¿Qué implica, señores? Que en 1982 no comenzó este sistema democrático, republicano, ni constitucional. Viene de larguísima data. La República Argentina, desde el momento mismo de la independencia, desde los momentos de la organización nacional y específicamente desde la implementación del mojón más importante desde el punto de vista jurídico, que es la Constitución Nacional, aquella Constitución de 1853, viene a implementar, a construir una idea que está plasmada en el artículo primero de la Constitución, que dice que la forma de gobierno es republicana, representativa y federal. En este caso, tomemos dos elementos: la representatividad y el espacio republicano. Estas dos cuestiones van a ser vital para poder comprender y entender todo el proceso político y constitucional de la Argentina y también de estas dos décadas que estamos por aproximar. La democracia, que es un mecanismo por el cual se alimenta el sistema representativo de gobierno. Esta cuestión de la representatividad y del republicanismo en la Argentina se va a ir consolidando y armando fortísimos elementos a partir de la segunda parte del siglo XIX y entrando al siglo XX con la construcción de los partidos políticos nacionales,
tendrá una identidad mayor y un anclaje más determinado. En esta oportunidad, para entrar de lleno a la materia y al texto que estamos por analizar, entraremos a conocer cuáles fueron las pautas, las conductas y las acciones de gobierno del regreso de la democracia del año 1983 en adelante. Después de la etapa del gobierno militar por el cual aquellos derechos estuvieron suspendidos. Doctora Aragón, escuchemos la primera parte de la clase. Bien, buenas tardes. Victoria, ¿podemos bajar un poco, avanzar con los powers, con la diapositiva? Bueno, esto representa lo que el doctor estuvo recién haciendo la presentación del curso, los antecedentes. Vamos a avanzar un poquito más. Otra más. Son todas las pautas. Un segundito, si podés subir el power. Todos los puntos que se va a ver. La historia política argentina, la metodología, la organización constitucional, lo que el doctor estuvo explicando con los aspectos fundamentales del artículo primero de nuestra Carta Magna, federalismo, república, los ejes. Avanzamos con la próxima. Los partidos políticos, la evolución de los mismos y los dos grandes partidos, Partido Radical y Justicialista, y las dos presidencias que se van a analizar en este caso, los periodos presidenciales, el de Raúl Ricardo Alfonsín, Partido Radical, y Carlos Saúl Menem, Partido Justicialista. Y la cuestión de los golpes de Estado. Bueno, ahora sí, la próxima placa, por favor. Bien. Nos debemos situar en 1983, en el arranque entonces del actual periodo democrático, que lleva a la institucionalización de todas las instituciones de la República y el colapso de ese proceso de reorganización nacional que se da en finales del 1982 tras la derrota de la Guerra de Malvinas y la asunción presidencial de Ricardo Alfonsín en diciembre de 1983 conlleva un título que hemos puesto La ilusión democrática, donde se pretende restablecer el funcionamiento de un equilibrado orden político basado en el Estado, en la vigencia de las reglas fundamentales del derecho y que un gobierno rindiese cuentas al pueblo de lo que es la periodicidad de gobierno y los actos públicos de gobierno. Vamos a la próxima placa, por favor, Virginia. Victoria. Bien. ¿Qué nos plantea? ¿Qué dicotomía se da? Hay dos caminos alternativos a aquel 1983, dos fórmulas presidenciales. Va a triunfar la fórmula presidencial Alfonsín Martínez y en la campaña electoral Raúl Ricardo Alfonsín promete superar los antagonismos, es decir, tratar de superar las cuestiones que dividen a los argentinos y convoca a un gran movimiento nacional, popular, transformador. Esto es clave porque vamos a ver más adelante, dentro del gobierno tanto de Alfonsín como de Carlos Saúl Menem y de otros presidentes, que permanentemente se trata de evocar, se trata de establecer ese gran movimiento nacional popular, ¿no es cierto? Sabemos que en la historia de los partidos políticos, en la historia política argentina, los dos grandes movimientos populares o el primer movimiento histórico popular nacional es el irigoyenismo y el segundo movimiento de corte nacional y popular es el nacimiento del justicialismo o del peronismo. Entonces desde allí siempre se ha tratado de buscar una fuerza que aglutine a todos los actores políticos, económicos, sociales de la República Argentina para lograr ese tercer movimiento histórico, ¿no es cierto? Que van a marcar, tanto en el irigoyenismo como en el peronismo, cuestiones sociales, de estructura de país, forma de planteo en su política exterior, etcétera, etcétera, etcétera. La frase célebre de la campaña de Raúl Ricardo Alfonsín fue el recitar el preámbulo de la Constitución.
y que nunca más se debía tocar las puertas de los cuarteles. La cuestión de los civiles, ¿no? Marcando esa cuestión siempre de que los golpes de Estado que se analizan en la historia política del siglo XX argentino, en la Argentina, siempre estuvieron vinculadas a una cuestión de actuación de civiles, grupos empresariales. Bueno, queda un poco fuera del marco de estudio de las presentes clases, pero para que ustedes tengan presente. Por favor, Victoria, la próxima placa, la próxima diapositiva. Bien, las primeras acciones destinadas a fortalecer la democracia por parte de Raúl Ricardo Alfonsín, al inicio de su gobierno, recuerden ustedes, como un breve, vamos a analizar ahora una serie de cuestiones, de ejes en lo militar, sindical, social, económico, que vamos a ver que no era una situación fácil, tanto el inicio de la presidencia de Alfonsín como cuando veamos el inicio de la presidencia de Menem. En ambos periodos presidenciales, y este en particular, va a estar el cuadro de situación. Nos refiere a una economía complicada, un índice de la pobreza muy alto, problemas de inflación, problemas de la deuda externa, los problemas sociales internos, las cuestiones militares, como habíamos dicho recién, habíamos salido de la guerra de Malvinas, habíamos roto el tablero y no sabíamos bien en la política internacional dónde estábamos. Toda una cuestión de datos para que ustedes tengan en cuenta el inicio de la presidencia de Alfonsín. Entonces sus primeros pasos se van a dar hacia el fortalecimiento de la democracia, y este acta de coincidencias políticas, que tiene fecha 8 de junio de 1984, la van a firmar la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, acompañados por un conjunto de partidos. Hay algunos que no van a participar, algunos partidos de izquierda, pero donde se suscribe un acta donde hay un programa general para no solo la defensa del sistema democrático, sino también para tratar de aglutinar a todo el pensamiento político en algunas pautas especiales, ¿no es cierto? Fundamentalmente en algunos ejes para poder comenzar a desarrollar nuestra nación. Vamos a ver que en la realidad política, las circunstancias que debió lidiar Alfonsín con todos los actores políticos, económicos, sociales, industriales, económicos, evidentemente no va a prosperar ese acta de conciencia política y va a ser una lucha encarnizada con distintos sectores de la sociedad política argentina. En el plenario de Parque Norte, en diciembre del 85, cuando se fortalece el gobierno, hay un periodo entre 1983 y 1985 en el que el gobierno de la presidencia de Alfonsín se va a fortalecer, y luego a partir del 85 y sobre todo el 87 comienza un declive que va a ser cada vez más pronunciado. Pero en ese punto tal vez más álgido, más alto de la popularidad, de las medidas que practicaba Alfonsín, se da este plenario Parque Norte. Y es el lanzamiento, como decíamos al principio de la clase, del tercer movimiento histórico. El lanzamiento de una nueva corriente política con un discurso que planteaba, a ver, qué eran los puntos de este nuevo planteamiento de un movimiento, nuevo movimiento histórico. Un pacto democrático, un pacto social, un proyecto de país, ¿no es cierto? Básicamente, un proyecto de país democrático, asentados en una democracia de tipo participativa, con una ética en todos los actores, en todos los niveles de la sociedad, y fundamentalmente una modernización del Estado. No planteamos con la modernización el esquema que dio luego Menem, ¿no?, de privatizaciones, una modernización de los estados. Ya vamos a ver más adelante. Además, se va a crear como otra acción el Consejo para la Consolidación de la Democracia. En este Consejo de la Consolidación de la Democracia se van a lanzar las propuestas para modernizar el Estado. Por ejemplo, el cambio de la ciudad capital de la nación,
de la ciudad de Buenos Aires, mediante, esto se va a dar en la práctica luego, mediante la ley 23.512, donde se va a hacer el traslado hacia Viedma, Carmen de Patagones, ¿no? En donde desemboca el río Colorado hacia el Océano Atlántico. Y es el inicio formal de la Patagonia Argentina. Entonces allí se quería trasladar, por ejemplo, entre tantas acciones de modernización del Estado, la capital misma, ¿no? Como un centro. Ustedes saben que la capital, por ejemplo, para que ustedes tengan una noción, Brasil, cuando va a cambiar su capital de Río de Janeiro a Brasilia, al interior profundo del Brasil, lo que un país busca, lo que buscaba la Argentina en ese momento, era trasladar el centro del poder hacia el sur, para pretender desarrollar toda la zona sur del país. Esos son los efectos prácticos de, por ejemplo, tener una capital, el desarrollo. Bueno, pero estos son entonces 3 puntos básicos del fortalecimiento de la democracia al inicio mismo de la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín. Vamos a la próxima diapositiva. ¿Cuáles son los ejes de gobierno que vamos a estudiar a continuación? 3 temas muy difíciles, 3 temas con los que la presidencia de Alfonsín prácticamente, o en su mandato, debió estar atento a estos 3 temas en todo su mandato. La cuestión sindical, la cuestión militar y la cuestión de la deuda externa. 3 grandes elementos, 3 grandes ejes que vamos a estudiar a continuación. Con respecto, vamos a la próxima diapositiva, a la cuestión sindical, lo que plantea el gobierno de Alfonsín a través básicamente de su ministro de Trabajo, Antonio Mucci, es lo que se va a denominar el proceso de reordenamiento sindical, que va a ser un proyecto que no va a prosperar. Pero este proyecto es tomado de un proyecto muy similar que se llevó adelante durante la presidencia de Arturo Illia, que tampoco pudo haberse llevado o concretarse. Ahora, el conjunto de funcionarios, entre lo que estaba Mucci, de Illia, son los que van a estar entonces aquí, en la cartera de trabajo. Y esta medida del reordenamiento sindical, vamos a ver de la llamada ley de reordenamiento sindical, va a tener un efecto puertas adentro del sindicalismo. Recuerden ustedes que habíamos dicho que había triunfado Raúl Ricardo Alfonsín en diciembre del 83 y el justicialismo había perdido su primera elección, presentándose, ¿no es cierto?, a la misma. El sector sindical, o la CGT, estaba todavía dividido por cuestiones que arrastraban desde la época del proceso entre 2 líneas de secretarios gremiales que estaban más proclive a colaborar con el proceso de reorganización nacional o menos proclive a la misma. Entonces, en base a esa circunstancia, se había fraccionado. Unos apoyaban más ya la liberalización de algunas medidas económicas del proceso, que también van a apoyar luego, no en esta presidencia, esos mismos sectores, en la presidencia de Carlos Menem, en la liberalización, en las privatizaciones, es el grupo sindical. Y otros grupos sindical que era el más ortodoxo, el más tradicional, que había enfrentado al proceso. Bueno, estábamos entonces con la ley de ordenamiento sindical, que tal cual como Raúl Ricardo Alfonsín lo había prometido en su campaña electoral, es la primera acción que realiza con su gobierno es enviar este proyecto. Este proyecto de ley buscaba en lo político el desplazamiento de algunas cúpulas o tratar de desplazar de las cúpulas sindicales a los gremialistas del peronismo y la incorporación, esto sí es lo positivo de la ley en su marco regulatorio, la incorporación de las minorías en la conducción de los sindicatos, porque sabemos que la ley sindical de ese momento, quien
triunfaban las elecciones, llevaba el conjunto de cargos. En general, el proyecto de reordenamiento sindical tendía a la intervención estatal en la vida de los gremios, en la cuestión de las elecciones de los delegados, sus comisiones internas, y muchos lo vieron, por eso estábamos hablando justo antes de que se corte la señal, de un abroquelamiento de todo el sindicalismo para defender los privilegios de la antigua ley sindical. Y es lo que pasó en la realidad, ¿no? El proyecto pasó en diputados en marzo del 84, se aprobó, pero no en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores votaron en contra el justicialismo, el Movimiento Popular Neuquino, el Movimiento de la Integración y Desarrollo, y lo hicieron a favor el Partido Radical, el Partido Bloquista o el Bloquismo de San Juan y el Pacto Autonomista Liberal de Corrientes. No pudo consagrarse en la Cámara de Senadores, atento que no le dieron los números al oficialismo. Y quedó allí frustrada esta circunstancia permanentemente durante todo el proceso, perdón, el gobierno de Alfonsín. Se intentó una o dos veces más, pero ya no pudo prosperar. Ahora, la ley de normalización de asociaciones gremiales también se va a desarrollar en junio del 84 para fundamentalmente normalizar todas las asociaciones de trabajo en la República Argentina. El plan de lucha de la CGT se va a dar desde no solo esta cuestión de defensa de sus privilegios gremiales, sino también contra el nuevo ordenamiento económico, contra también la cuestión de la deuda externa. Las huelgas que se van a producir van a ser muy importantes, casi algunos cuentan más de 1.100 paros por sectores y 13, algunos dicen 14, grandes paros generales, donde la CGT con eso demostraba su movilización y la oposición permanente al gobierno de Alfonsín. Y el plan de lucha que fue lanzado se llamaba Los 26 Puntos. En este programa de acción sindical de la lucha contra el radicalismo y el alfonsinismo en particular, se hacía referencia claramente estar en contra de lo que pretendía el gobierno con la deuda externa, con el reordenamiento financiero, con la reforma tributaria, con la cuestión de la producción de la vivienda, de las exportaciones, cómo el gobierno de turno planteaba el federalismo económico, la promoción de la inversión privada, la reforma del sistema previsional, la educación y cultura, la defensa, el sistema de defensa y la recuperación industrial. Ustedes van a ver que entonces es un plan de acción muy amplio. No solo se desarrollaba en la cuestión sindical, sino abarcaba toda una visión de Estado, toda una visión del antiguo sistema tradicional de pensamiento del peronismo, ¿no es cierto? Donde el Estado va a tener una intervención muy particular, muy especial en todos los resortes de la vida económica. Esto tengan en cuenta porque este criterio va a cambiar luego con la presidencia de Carlos Menem, ¿no? El gran debate interno, puertas adentro del justicialismo, entre la renovación, aparentemente, de todas estas doctrinas. Hay un conjunto, para finalizar la cuestión sindical, de leyes laborales que se van a dar entre el año 86 y el 87, ¿no? Que es la introducción de modificaciones a las convenciones colectivas de trabajo, los procedimientos de negociación colectiva, el saneamiento patrimonial de la CGT, la cuestión de las obras sociales, la ratificación del convenio de las convenciones ante la OIT, porque la lucha también en la interna sindical, que yo le decía recién, entre lo que era la CGT Brasil y Azopardo, que van a aglutinarse en una mesa conjunta, donde van a estar los líderes Saúl Baldini, Osvaldo Borda, Jorge Triaca y Ramón Baldassini,
en una mesa específica de la reunificación de la CGT. Los dos últimos, Triaca y Baldassini, representaban a ese sector de la CGT más colaboracionista con el proceso y con una visión menos ortodoxa, más tendiente hacia la liberalización, ¿no es cierto?, en el mercado laboral. Se va a ir imponiendo en la mesa sindical la rama de Ubaldini, ¿no es cierto? Entonces va a tener un fortalecimiento esa línea dentro de la CGT. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. La cuestión militar. Bueno, la cuestión militar es tal vez la cuestión central dentro del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Va a tener muchas aristas. En principio, la ley 23040 va a derogar específicamente la ley de autoamnistía. Recuerden ustedes que cuando termina la presidencia de Viñone, con la etapa final del proceso de reorganización nacional, se va a dictar la ley 22.924, que es una ley de autoamnistía. Esta ley daba una autoamnistía a todos los hechos realizados por quienes estuvieron, digamos, gobernando la nación entre el año 1976 a diciembre de 1983. Inmediatamente esta ley se va a derogar por medio de la ley 23.040. Luego está el debate interno que se da entre las líneas del radicalismo, entre lo que es Renovación y Cambio y la línea nacional, digamos, Alfonsín y de la Rúa, por sintetizar en dos nombres, ¿no? Sobre el alcance de la cuestión que se iba a dar a los juicios de la guerra subversiva. Recuerden ustedes que durante la campaña presidencial, el candidato de ahora oposición, en ese momento del justicialismo, Italo Luder, planteaba la amnistía, planteaba el borrón y cuenta nueva y el dejar toda la cuestión de estos hechos nefastos de la historia argentina de la década del 60 y 70, no en el olvido, pero para tratar de cerrar las heridas. En cambio, la posición interna, desde Renovación y Cambio del alfonsinismo, con un conjunto de asesores jurídicos de primer nivel de Alfonsín, era otra la circunstancia, era tratar de llevar adelante juicios por esta acción y juzgar tanto, como dice la placa en el tercer renglón, a las cúpulas de las Fuerzas Armadas y a las cúpulas de las agrupaciones terroristas o de las distintas organizaciones políticas militares que estuvieron en la década del 60 y 70 operando en la República Argentina. Y digo organizaciones políticas militares porque ellas se definían así, tanto Montoneros como el Ejército Revolucionario del Pueblo. Ahora es también interesante la cuestión de la reforma del Código de Justicia Militar, que se va a dar en los primeros días de 1984. Básicamente, lo que se pretende, lo que se establece aquí en este mensaje, que incluía el juzgamiento por los delitos comunes y se trataba de quitar el fuero específico, un fuero personal que se tenía por la condición de militar. Esto es muy, muy interesante, la reforma del Código de Justicia Militar, además que daba la posibilidad de la intervención de la justicia ordinaria, la justicia civil, en la investigación de los delitos. La ley 23.077 de agosto de 1984 es la llamada ley de la reforma, de la defensa de la democracia. Esta ley tiene su origen en un proyecto del Poder Ejecutivo que fue enviado en el mismo diciembre del 83, denominado Proyecto de Protección del Orden Constitucional y de la Vida Democrática, así se denomina, pero vulgarmente se la conoce como Ley de la Defensa de la Democracia.
Y es un mecanismo muy importante que se estableció en esta ley para reprimir a los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, de poner alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, o arrancarle alguna medida, o impedir temporariamente el libre ejercicio de sus facultades o de las facultades constitucionales de ese gobierno. Esta ley, ¿no es cierto?, que va a agravar las penas, básicamente, si quien se alzara en armas o participara de este movimiento perteneciera a las Fuerzas Armadas, fuerza de seguridad, ¿cierto? Entonces se van a aplicar básicamente un agravamiento en la pena. La ley de punto final y la ley de obediencia debida van a tener relación a lo que son las secuelas de la investigación de la guerra antisubversiva. Ustedes saben que se van a comenzar los procesos de investigación y donde el Estado va a comenzar a juzgar tanto a las cúpulas militares, como decíamos recién, como a las cúpulas de las distintas agrupaciones llamadas en su momento subversivas. Eso va a tener un dictamen específico a través de la Corte, de la Cámara Federal específica que va a dictaminar, pero puertas adentro de las Fuerzas Armadas se comienzan a producir, sobre todo en los mandos intermedios, una situación vinculada a los actuales jefes del ejército que habían pertenecido al proceso. Algunos de estos militares que luego se van a sublevar pretendían una renovación completa de los mandos militares. También una derivación de lo que fue la guerra de Malvinas. Prácticamente los que encabezaron lo que es la sublevación de Semana Santa, Montecasero y Villa Martelli, conformaban los cuadros intermedios, tenientes coroneles, coroneles mayores del ejército argentino, y muchos de ellos, la gran mayoría, fueron veteranos de guerra de la guerra de Malvinas, que habían visto esa contradicción en la guerra entre las cuestiones prácticas y las órdenes, y luego cuando volvieron, que no se, digamos, llevaban adelante, no se tomaban en cuenta su experiencia de guerra. Más todo el problema político, ¿no? Recuerden ustedes que había un proceso en bajar el presupuesto de las Fuerzas Armadas, el achicamiento de las fuerzas. Todo esto hizo eclosión en esa Semana Santa en abril de 1987. Que paradójicamente esta ley que estaba en vigencia de la defensa de la democracia no le fue aplicada a los sublevados en Semana Santa, Montecasero y Villa Martelli, porque se entendió desde el poder político que eran cuestiones internas del ejército, que obviamente trascendieron a la sociedad misma argentina, pero que en ninguno de los tres casos tenían una intención de dar un golpe de Estado, tal cual es lo que se extracta en distintos libros de esa conversación entre el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Raúl Ricardo Alfonsín, y algunos de los sublevados en Campo de Mayo, en esa Semana Santa del 87, ¿no? Cuando después ustedes van a referenciar desde el balcón el discurso que da fin a ese episodio por parte de Raúl Ricardo Alfonsín. Ahora bien, con respecto a las leyes en particular, la ley de punto final es la ley 23.492 tenía como objetivo en ese diciembre de 1986 poner un tiempo, ¿no es cierto?, un plazo específicamente de 60 días desde la entrada en vigencia de la ley para realizar las denuncias pertinentes. Estamos hablando obviamente de las relacionadas a la época de lo que fue el marco de la lucha antisubversiva. Vencido ese plazo, ya no se debería denunciar, y a partir de allí
no se iba a investigar esos delitos. Es una ley digamos, es una respuesta política a estos acontecimientos. Dada la sublevación de Semana Santa, en esas conversaciones, en ese pacto entre los sublevados y el poder político, se va a dar luego el tratamiento y la vigencia de la ley de la obediencia debida, donde se va a articular a través de un mecanismo en el cual los que tenían una graduación jerárquica menor en las Fuerzas Armadas estaban en relación al concepto de obediencia hacia los mandos superiores, siempre y cuando las órdenes que le habían impartido y que ellos habían cumplido no fueran delitos o situaciones que daban el juzgamiento por cuestiones de derecho humano, ¿no es cierto? De apremio, de tortura o lo que fuera. Y esto es lo que se conoció como la ley de obediencia debida, que trató de dar un punto final y obediencia debida, una solución a la cuestión de los juicios de esa época, ¿no es cierto? Vamos a ver que durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín se produce el juzgamiento de las cúpulas, que va a tener su dictamen en la Cámara Federal, y tanto unos y otros van a hacer, o que fueron aprendidos obviamente, cumplir sus sentencias. Luego, ya vamos a ver en la presidencia de Carlos Saúl Menem, se van a producir la amnistía y los indultos, para como una medida de pacificación general. También tenemos acá, en esta cuestión militar, algo que sucedió en el año final del gobierno de Alfonsín. Ya en ese declive pronunciado que nosotros decíamos, en enero del 89, dentro del marco de la campaña presidencial. Recuerden que en mayo de ese año se iba a votar presidente. En ese marco, en enero del 89, se produce el asalto al Regimiento de Infantería 3 en La Tablada por un conjunto de personas de un movimiento llamado Todos por la Patria, pero que en realidad era una reactualización, un conjunto de antiguos componentes del Ejército Revolucionario del Pueblo, al mando de alguien que no había sido detenido por la justicia argentina, que estaba prófugo, que era buscado intensamente, Gorriarán Merlo, ¿no? Gorriarán Merlo, que tuvo actuaciones en la Argentina, en Nicaragua, en Paraguay, y que estaba permanentemente prófugo de la justicia argentina, ingresa al territorio nacional para cometer este asalto a esta unidad, que luego no va a ser tampoco capturado, se va a retirar y sigue en la clandestinidad por un tiempo más. Esto es para referenciar en el tiempo que tenemos, tengan una visión de la cuestión militar. Por favor, Victoria, la próxima placa. Doctor, ¿algo que quiera enunciar hasta ahora? ¿Algún de los puntos que estamos hablando? No, solamente seguía atentamente la línea de tiempo y la cronología de los hechos del gobierno de Alfonsín sobre este tema. Más quería referenciar y marcar como punto de, digamos, de interés de que los años que comprometen la presidencia de Alfonsín con la cuestión militar es de una gravedad profunda, porque debemos tener en cuenta, señores, que el gobierno de Alfonsín del 83 al 89 fue el gobierno de transición, de cambio, de absorción de aquella etapa de gobierno militar, de dictadura militar, en la cual los resabios y los impactos políticos y económicos de aquel sistema caerían indefectiblemente en el gobierno de Alfonsín. Y una de las cuestiones que estaba dada
dentro de ese marco militar, político y de relación con el gobierno, era la disciplina, el juzgamiento, pero no solamente con los militares en sí, no solamente con el accionar de los militares en sí, sino también, algo no menor, de los grupos armados, de los grupos civiles militarizados, que en aquel momento, no solamente en el periodo de la dictadura militar, sino en el gobierno peronista, aquel gobierno peronista del año 1974 a 1976, que estos grupos civiles muy políticamente extremizados actuaron a través de violencia y combatieron al gobierno democrático. Entonces, aquella herencia de violencia que va a recibir el gobierno de Alfonsín va a ser un punto de inflexión y determinante que va a marcar la política de defensa y la política en sí de este gobierno. Creo que ese es un punto crucial para poder entender el equilibrio del presidente Alfonsín en aquella trama. Desde luego, señores, todo esto es una clase orientadora, como dijimos al principio, y debe volcarse al texto de los libros para ver en algunos detalles y en algunas precisiones en particular. Ahora entraremos al campo específico de la economía. Bien, con respecto a la economía, es un área, ¿verdad?, que más golpeó también a la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín, atento la herencia recibida de los gobiernos anteriores, donde la difícil situación económica con vastos sectores de la población en un estado de pobreza. Su primer ministro fue Bernardo Grispun. Al asumir el gobierno entonces radical, había no solo una profunda crisis económica que llevaba vastos sectores, algunas encuestas o índices establecen en el 42-45% de la población argentina en estado de pobreza, donde tres grandes factores van a ser permanentemente, van a estar en la cuestión económica de la presidencia de Alfonsín. La cuestión de la deuda externa, la inflación, que luego se va a convertir en hiperinflación, y la inestabilidad del sistema financiero y empresarial. Recuerden que, según las estadísticas, el aparato productivo se encontraba destruido, el Estado Nacional sobredimensionado, con un alto índice de ineficiencia. La gestión económica del proceso había empobrecido y paralizado la economía, con la especulación financiera y la apertura de la economía, que había hecho en muchos sectores industriales, como por ejemplo los hilados o la cuestión textil, había hecho o provocado, una fuerte depresión de la actividad nacional por no poder competir con los productos extranjeros, por la cuestión del precio, obviamente. Grispun tenía como ideas principales reactivar el salario real, reactivar la economía para tratar de disminuir el proceso inflacionario. Grispun fue alguien que se plantó ante la banca internacional porque fue uno de los, digamos, integrantes del gabinete de Alfonsín, incluso el mismo Alfonsín al principio, de negar la cuestión del pago de la deuda externa, de hacer una investigación de la misma para ver qué componente de la misma tenía origen ilícito, cuál no, y solamente pagar lo que se debía. Pero en esta tarea casi patriótica de Bernardo Grispun, va a recibir de parte de la banca internacional y de los organismos internacionales, obviamente, una presión tremenda, porque la Argentina dejaba de tener créditos si no aceptaba la deuda externa.
si se producía la cuestión de una declaración de parte de la misma como ilícita y el Estado argentino no la afrontaba, los organismos internacionales no iban a dar, digamos, créditos que eran necesarios para la reorganización del Estado argentino. Tal es así que va a sostener su posición Grispun y cuando ya no puede más, va a ser reemplazado por Surruil, que tiene otra visión económica, para 1985 aproximadamente. Los índices de inflación del 84, para que ustedes tengan una idea, aumentaron los precios 689%, una inflación anual del 626, que era el principio, todavía no estábamos en la hiperinflación. El dólar, para que tengan una idea, está en la diapositiva, pasó de 23 a 197 pesos. Y ya para 1985 la inflación estaba en orden del 1000% anual y con un fuerte déficit fiscal. Va a ser reemplazado Grispun por Juan Vital Surruil e inmediatamente Surruil, que va a estar vinculado a las escuelas económicas y a los organismos internacionales, va a llegar a un acuerdo inmediatamente con el Fondo Monetario Internacional. Con lo que, a partir de acá, ya no se discute el origen de la deuda externa. Alguna vez vean el fallo del juez Ballestero, que está en internet, porque hay una denuncia en su momento, que lo realizó Alejandro Olmos, con documentaciones, sobre que el origen de la deuda externa era ilícita, y luego, mucho tiempo después, el juez Ballestero la va a declarar ilícita. Ya los tiempos estaban prescriptos, etcétera, etcétera, pero lean ese fallo, porque lo que Grispun y Alfonsín sostenían al principio del gobierno era cierto. Gran parte del componente de esa deuda era de origen ilícito. La primera medida que va a desarrollar Surruil es el Plan Austral, que arranca en junio de 1985. El nuevo ministro, entonces, su plan es una política de tipo antiinflacionaria, marcaba al mismo tiempo un incremento salarial del 90%, y pretendía que este plan sea un plan quinquenal y que como efecto tenga la expansión económica, el incremento de las exportaciones, en una proyección, con fundamentalmente el aumento de inversiones y un ajuste positivo en la economía. Eso es lo que pretendía el plan. También trataba de colocar políticas proteccionistas de los productos nacionales. Pero lamentablemente el plan, que fue anunciado como un plan de economía de guerra, tenía una cuestión clave para que pueda funcionar. Y no funcionó tanto el plan Austral, el plan Primavera, y luego también, para ir avanzando en la cuestión económica, de otros planes ya durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, que resistieron un tiempo más, pero todos tuvieron un talón de Aquiles, o sea, todos tuvieron un problema grave, que al no poder disminuir el déficit fiscal del Estado y la cada vez mayor presión tributaria del Estado hacia el contribuyente, hicieron fracasar una y otra vez todos estos planes que en realidad, desde el punto de una visión, de un análisis de los economistas, más que planes de crecimiento, son planes de estabilización para frenar el proceso inflacionario. Pero siempre faltaba y faltó en todos estos planes una segunda etapa, que es el crecimiento. Aunque en todo ello estaban esbozados que inmediatamente al freno de la inflación se iba a producir la etapa de crecimiento. La segunda etapa, lamentablemente, por todas las cuestiones políticas, inflacionarias y las estampidas de corridas bancarias, etcétera, etcétera, jamás pudieron darse esa segunda etapa. Además, había otro elemento, la reducción del gasto público, que tampoco se puede dar y ni se pudo dar, ¿no es cierto? Pese a que se planteaba esto, había una contradicción en el propio Ministerio de Economía,
de su RUI, donde se van a crear un conjunto de muchas o nuevas subsecretarías. Entonces, hasta en el propio Ministerio de Economía no se hacía la reducción. El decreto que pone en funcionamiento el Plan Austral del 14 de junio de 1985 es el decreto 1096, que imponía al país un nuevo signo monetario, el Austral, equivalente a 1.000 pesos argentinos. A partir de ese 15 de junio se disponía del cese legal del peso ley 1888 y el peso creado por la ley 22.707. A su vez, las órdenes de pago emitidas en pesos argentinos serían dadas en austral. Y comenzaba una tabla, a partir de allí, una vigencia, de una tabla de conversión, que era una especie de tabla, la misma tabla de conversión que utilizó Martínez de Oz, pero para el dólar, acá se utilizaba para mantener el precio en la ecuación interna entre el austral y el peso, que se denominó el desagio, ¿no? Bueno, esta medida fue duramente atacada por la oposición en ese momento al justicialismo, por obviamente las CGT, la Compensación General del Trabajo, y fue declarada, o sea, los argumentos eran que esta acción de la austral, de la inserción de esta moneda, era de carácter inconstitucional, atento que fue dado por un decreto de necesidad de urgencia por fuera de un tratamiento en el Congreso, ¿no? Se daba esta denuncia básicamente. El Plan Baker, que ustedes tienen en la diapositiva de octubre del 85, es el plan al cual Surruy arriba fundamentalmente para tratar de oxigenar la economía argentina con la llegada obviamente, de crédito externo. Se daba entonces, recuerden ustedes, en los primeros tiempos, durante la administración de Grispum, la no llegada de créditos internacionales, atento a su posición que habíamos explicado anteriormente sobre la deuda externa, pero con Surruy, que tenía otra visión y que accede a los organismos internacionales y a los créditos, se arriba al Plan Baker. Pero el Plan Baker además tenía una recomendación que va a ser llevada o ejecutada luego en el gobierno de Menem y que luego va a tener una derivación de una doctrina política económica, que es el neoliberalismo o el consenso de Washington. Porque el Plan Baker Baker era uno de los secretarios de Estado de los Estados Unidos. En el primer punto establecía que el problema de las empresas, de las naciones deudoras del tercer mundo, entre las que incluía la Argentina y que accedía a este crédito, tenían un grave problema en sus empresas públicas, que las empresas públicas eran deficitarias, mal administradas, y ahí estaba entonces el derroche que esos estados realizaban, y que esas empresas había que privatizarlas o, diríamos, liquidarlas para que la acción privada se haga cargo de esos sectores. El otro elemento, la otra recomendación que establecía el Plan Baker, era algo que evidentemente era de aplicarse en distintas etapas de la historia argentina, resultó fatídico, que es la apertura de la economía. La apertura de la economía para, según los analistas de Estados Unidos, económicos, establecían esto la reconstrucción de una capacidad de compra. Pero sabemos que hay una fuerte disputa siempre política y económica entre la apertura o economía cerrada en nuestra nación. Y la vez que se produjo la acción de la económica, de la apertura económica, de tratar de competir con los productos extranjeros, nuestra industria nacional, que es de menor, digamos, estructura, con un precio mayor, no pudo competir. Más allá de todas las discusiones, si el empresariado nacional
siempre toma como rehén a la población argentina cuando hay mercado cerrado. Son todas discusiones derivadas que ustedes van a ver en los planteos, pero que en la práctica, a la vez que se hizo apertura económica, principalmente sufrieron los sectores que no pudieron competir, que esto recomendaba Baker. Además, recomendaba la venta masiva de todos los activos públicos del Estado argentino, o de los estados deudores del tercer mundo. Y también recomendaba la expulsión, es decir, la reducción de la plantilla de las personas vinculadas al Estado nacionales, provinciales, municipales. Esta acción del Baker va a tener entonces un rápido reacomodamiento y van a comenzar internamente desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, vinculado con economía, a través de Rodolfo Terráneo, un proceso para tratar de llevar adelante las privatizaciones o encarar, que se van a iniciar con Aerolíneas Argentinas y la famosa empresa Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ¿no es cierto? Que luego este proceso de privatización también incluía a empresas del área petrolera, a empresas petroquímicas y una reestructuración general de fabricaciones militares. Todo este proceso de marco e intento de privatizaciones en el gobierno de Alfonsín no se pudo llevar a la práctica. Atento la feroz oposición del gremialismo, de la CGT, de los sectores sociales y obviamente del Partido Justicialista. Sí, en cambio, este proceso, incluso mucho más amplio, de privatización y de desregulación de la economía, se va a llevar adelante durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Bien, el Plan Primavera de agosto del 88 es una especie de segundo plan austral. Es un plan nuevamente de estabilización que no va a dar resultado. Inmediatamente esto abre paso a un proceso de la hiperinflación y devaluación de la moneda, a tal punto que el 6 de febrero de 1989, tal fue la corrida bancaria que el dólar pasó de 17 australes a 535 en muy breve tiempo, con un aumento de 2.100%. El índice de los precios subió entre enero y julio de ese 89 un 2.426. Estamos hablando ya entonces en la etapa finales del gobierno de Alfonsín, ¿no es cierto? Vamos a la próxima. Tenemos, Victoria, diapositiva, la política exterior de Alfonsín. Bien. Tras la guerra de Malvinas y la restauración de la democracia, había dos conflictos pendientes, uno sigue todavía, que son los que están en negrillas en la diapositiva. El que sigue vigente es la cuestión o el conflicto de Malvinas, y luego la del canal de Beagle. La del canal de Beagle deviene de antigua data de la frontera y división con la República Hermana de Chile. No sé si al respecto quiere decir algo, doctor, sobre las altas cumbres, la divisoria, con toda la cuestión histórica del canal de Beagle para luego yo llevar adelante lo que fue el Tratado de Paz y Amistad del 84. No, Walter, por cuestiones de tiempo, sería conveniente que desarrolle la política exterior y tal vez al finalizar marcar algunas conclusiones finales en la relación histórica, política, de lo que significó el conflicto del Beagle y de Malvinas. Pero te escuchamos atentamente en honor al poco tiempo que tenemos. Bueno, con respecto entonces a la política exterior, la cuestión del canal de Beagle es una de las cuestiones que teníamos pendiente con Chile en la división de
limítrofe, ¿no es cierto? Es un conjunto de islas que están al sur de la Tierra del Fuego y que la disputa es dónde pasa el canal. No tenemos mapas en este momento, porque tampoco la cuestión, sino todo el marco político internacional es solamente lo que vamos a referir, pero en Derecho Internacional Público, en la carrera ustedes lo van a estudiar a esto, el problema era definir dónde estaba el canal. Es decir, el canal al sur de la Tierra del Fuego, dónde pasaba. De acuerdo a donde se situaba que el canal estaba, las islas Picton, Nuevan y Lennon iban a pertenecer a una u otra nación. Una gran disputa que la Argentina, ya en un fallo de los finales de los 70, con un laudo de la corona británica, rechazó, y luego se llega entonces a un acuerdo de paz y amistad bajo la conducción de Juan Pablo II, ¿no es cierto? Y en el marco posterior, tras la Guerra de Malvinas, con una acción no vinculante, pero que dio una posición sentada de la ciudadanía argentina, con un plebiscito que se realizó, donde triunfó ampliamente el sí sobre el no, y que entonces luego de unas maratónicas sesiones en senadores y diputados, donde se discutió cada uno, fueron uno de los debates más intensos al cual he asistido y al cual en el tiempo que ha sido registrado se ha dado sobre las posturas para dar el voto del sí y el no, se acuerda entonces zanjar esta disputa con el tratado, ¿no? Que básicamente da las 3 islas a Chile y la obtención de casi 10.000 kilómetros cuadrados de mar, de mar que era de jurisdicción argentina. Hay toda una disputa geopolítica allí sobre el avance de la ruptura de un principio ya del Tratado de 1881, que establecía que ninguna de las dos naciones podían tener o ser bioceánicas, es decir, Chile en el Pacífico y Argentina solamente en el Atlántico. Y este principio se rompió porque con el avance en las 3 islas en cuestión, Chile tiene aguas jurisdiccionales en el Atlántico. Bueno, es una cuestión muy importante esta del canal de Beagle, pero ha sido zanjada, ¿no? Y ha sido eliminada, porque además esto traía una hipótesis de conflicto bélico, obviamente con Chile. Ya vimos la movilización que se dio en 1978 y el efecto que cuando tuvimos la guerra de Malvinas, el papel que Chile brindó a los ingleses. La posición del gobierno de Alfonsín va a ser muy crítica con Ronald Reagan, que va a tener entonces Ronald Reagan, quien fue presidente de Estados Unidos durante la guerra de Malvinas, y luego van a ser contemporáneos con la presidencia de Alfonsín. Alfonsín va a ser muy crítico de Ronald Reagan en su política en Centroamérica, unas cuestiones derivadas también de las acciones de esa gran guerra revolucionaria que se dio en toda América, ¿no? Este proceso que hablábamos al principio de la clase, de la guerra antisubversiva en Argentina, se va a dar en cada país de América, y en este caso en Centroamérica, en la cuestión de Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, esas posiciones que Estados Unidos tenía obviamente de apoyo a ciertas dictaduras. En el grupo de Cartagena, la Argentina va a tratar de llevar adelante una posición común de los deudores ante los acreedores por la cuestión de la deuda externa, ¿no? Una cuestión que va a llevar en ese 1984 al Perú a declarar el cese del pago de la deuda externa, y que la Argentina no se animó a tanto, pero trataba de hacer un frente común de los deudores, que el grupo de Cartagena denunciaba entonces la deuda impagable, la cuestión de los intereses, pero no pudo llevar a la práctica soluciones al respecto. El gran paso de lo que hoy es el Mercosur, de la integración regional, lo va a llevar Alfonsín con el presidente de Brasil, Sarney, con el Acuerdo de Integración y Cooperación con el Brasil en 1986. Cuando estuve en Historia Constitucional Argentina, cuando estuve en alguna vez Historia de
del viejo reino de Indias, del siglo XVII, XVIII, XIX, van a ver que la Argentina y Brasil heredan los conflictos limítrofes de España y Portugal, de sus respectivas madres patrias, ¿no? Entonces, esa conflictividad que se dio antiguamente entre España y Brasil en estos territorios, en la frontera, lo van a heredar principalmente la Argentina y Brasil, ¿no? Con una situación muy tensa, siempre como hipótesis de conflicto entre ambas naciones, y que va a comenzar a ser superada esas cuestiones a través de la integración y cooperación económica binacional a partir de 1986, y que esta cooperación, este paso inicial, se va a concretar aún más durante la presidencia de Menem, con la constitución del Mercosur y el ingreso de las otras dos naciones hermanas de la Cuenca del Plata. Estamos refiriéndonos al Paraguay y al Uruguay, ¿no es cierto? La posibilidad entonces de un bloque común. Y en las siglas en inglés, que está allí como grupo CAINS, es una sigla de un intento que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con el Ministerio de Agricultura de la Nación para tratar de hacer un frente común de todos los países agrícolas de zona templada. ¿Por qué? Porque los precios internacionales de nuestros cereales eran muy bajos. Entonces se pretendía hacer un pool, en este caso, de quienes realizaban quienes, digamos, cultivaban y cosechaban luego la materia prima de los cereales, para poder vender a los países industrializados a un precio mucho mejor. Con la cuestión de Malvinas, Alfonsín hereda directamente a 2 años del conflicto de la guerra de Malvinas, una cuestión en la que las relaciones diplomáticas estaban obviamente rotas, donde estaba todavía la cuestión del cese de hostilidades. Recuerden ustedes que es muy discutido esa acción donde el 14 de junio, ¿qué pasó ese 14 de junio de 1982? ¿La Argentina se rindió o finalizó el combate con un cese de hostilidades? Bueno, dentro del derecho internacional de la guerra o derecho internacional público, no es lo mismo una rendición incondicional que un cese de hostilidades, son circunstancias distintas. Un cese de hostilidades daba el marco, y esa era la presión que recibía Alfonsín, de que para poder comenzar a tener relaciones nuevamente diplomáticas, debía finalizar la guerra de Malvinas, que con ese cese de hostilidades que se dio en Puerto Argentino, técnicamente la guerra o el estado de situación continuaba. Y la presión que va a recibir en las distintas conversaciones que se realizan en la ciudad de Berna, en Suiza, con este tema de Malvinas. Durante la gestión de Alfonsín ya por el año 86, 87, se produce incluso algunos incidentes atentos a las primeras maniobras militares de los ingleses en Malvinas, y también eso va a derivar en la primer zona de exclusión que los ingleses plantean alrededor de las Islas Malvinas, ¿no? Esa zona de exclusión después fue mucho más ampliada y tiene un asidero en los acuerdos o el Tratado de Madrid, que vamos a ver en la clase de mañana cuando veamos la cuestión de la política exterior de la presidencia de Carlos Saúl Menem en su primera presidencia. Termina esta diapositiva justamente con el tema de la zona de exclusión, donde la Argentina va a tener durante el gobierno de Alfonsín además, va a realizar un bloqueo, una especie de bloqueo económico desde América, desde los puertos de Sudamérica hacia Malvinas, la cuestión de la pesca, una cuestión en la que no se toleraba desde el gobierno nacional que los ingleses den patente de pesca desde Malvinas. Hoy con el Tratado de Madrid eso ha cambiado y ellos dan patente de pesca, y una fuerte presión en todos los organismos internacionales y regionales por parte del gobierno de Alfonsín en el reclamo de soberanía. Bueno, vamos a la próxima diapositiva. Por favor, Victoria.
Bueno, esta es una síntesis general, no tenemos tiempo para realizarla, con los antecedentes, cuándo fue la usurpación británica, los reclamos argentinos, las dos grandes resoluciones en la cual la Argentina hoy en día trabaja la cuestión Malvinas a través de la 2065 del año 66 y la 3160 del 73, que son las dos resoluciones en las que permanentemente se trabaja, en la que una insta a la descolonización de Malvinas y otra fundamentalmente a la negociación y la discusión de la soberanía. Y después algunas cuestiones extras. Vamos a la próxima, si hubiera algo más. Bueno, la cuestión educativa. Con respecto a la educación, durante el gobierno de Alfonsín, vamos a tener la normalización, primero intervención y luego la normalización de las universidades. Es decir, las universidades venían intervenidas desde el año 1976. Es más, algunas estaban intervenidas desde el gobierno, los tiempos finales del gobierno de Isabel Martínez de Perón. Y en este proceso se va a intervenir para comenzar el proceso de normalización de las universidades. En la plataforma, el radicalismo va a colocar como puntos principales de su futuro accionar en lo educativo, por ejemplo, elevar el presupuesto de educación, incorporar al sistema educativo nacional la educación preprimaria, estimular la libre formación de las asociaciones estudiantiles, es decir, los famosos centros de estudiante, restituir las antiguas cátedras y funciones educacionales a los docentes segregados arbitrariamente por razones políticas, ideológicas o gremiales durante el final del gobierno de Isabel Martínez de Perón y durante el gobierno de la dictadura, sancionar una nueva ley universitaria, eliminar toda la posibilidad de las llamadas listas negras o el censuramiento, eliminar, estaba dentro del Ministerio de Educación y Cultura, el ente de calificación de cinematografía, entonces tratar de eliminar ese organismo, crear el Instituto Nacional del Libro y otras cuestiones relacionadas a lo cultural. Fundamentalmente, la creación del Consejo Interuniversitario y el Congreso Pedagógico, que también va a tener toda una posibilidad de renovación del segundo gran Congreso Pedagógico en la cuestión de dar una educación proporcional, equitativa, democrática, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la próxima diapositiva, que es final. Bueno, la cuestión del estado de sitio. El estado de sitio, en dos ocasiones, Alfonsín asume con el estado de sitio y lo quita, tal cual termina el proceso y el gobierno de Viñone, y lo va a tener que colocar aproximadamente en el 87 y sobre el final de su mandato, cuando días previos debe, ¿no es cierto?, dejar el gobierno Raúl Ricardo Alfonsín anticipadamente, atento a la debacle económica, la hiperinflación, los saqueos en el conurbano, bueno, toda una cuestión social que eclosionaba, ¿no? Y es una medida específica para restablecer el orden que se utilizó en ese tiempo. Acá ustedes van a poder ver en la placa que el gobierno de Alfonsín también tiene aspectos fundacionales. Sobre todo acá hemos visto en todas las cuestiones de las distintas áreas de gobierno, pero por ejemplo hacia la adhesión del Pacto de San José de Costa Rica, que es la incorporación de toda la cuestión de los derechos humanos como ley, obviamente incorporada a través del pacto y como ley del Estado Nacional, la ley del habeas corpus, y las cuestiones en las relaciones personales, lo que fue el divorcio vincular, o sea, todas estas cuestiones que Alfonsín fue planteando en las distintas áreas le provocó un desgaste enorme. Esta cuestión del divorcio vincular
obviamente va a tener una oposición de sectores de la Iglesia que se van a oponer a esta cuestión. También un gran avance en lo que hoy se llama toda la política de la igualdad del género, etcétera, etcétera, que es la ley de filiación y patria potestad compartida. Y un proyecto de unificación de los códigos civil y comercial que no tiene a ver, es un antecedente de una gran disputa sobre si estos códigos doctrinaria, que después lo van a ver en distintas materias de la facultad, si el área de lo civil y comercial deben estar unidas o separadas. Este proyecto de unificación de los códigos civil y comercial tiene otra raigambre, otras fuentes jurídicas que al proceso de unificación de los códigos del actual Código Civil y Comercial argentino. Más, no tiene como antecedente fundamental el actual Código Civil y Comercial, esto como proyecto de unificación, como proyecto de actualización, pero en nada tiene como las fuentes internas del derecho, ¿no es cierto? Son dos cosas distintas, ¿no? Eso hay que tener muy en claro porque la raigambre, los institutos, la cuestión filosófica, sociológica, si uno quiere, de la intención de los legisladores de aquel proyecto de unificación del alfonsinismo no es el mismo, están las antípodas casi del actual, ¿no? Aunque algunos temas parezcan temas que se trataron, pero con una cuestión, una visión jurídica completamente distinta. Creo, estimado doctor, que atento la hora, estamos finalizando con este tema la orientación sobre las grandes áreas de gobierno, los temas, ejes y cuestiones que debió afrontar Raúl Ricardo Alfonsín en su presidencia. Desde luego que el tema no termina acá, el tema no se agota en estas instancias, simplemente son algunos ejes de análisis para poder orientarnos en la lectura. Han podido apreciar que estos ejes están perfectamente diferenciados, pero a su vez también son concatenados, están vinculados. La política militar, la política económica, la política de relaciones exteriores, si bien son ejes diferentes, pero todos actuaron en forma sincronizada. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el tema Malvinas. En el tema Malvinas y de política exterior ha sido central y sustancial. Pero la cuestión Malvinas también tuvo un altísimo impacto en las Fuerzas Armadas. Y la cuestión Malvinas también tuvo un fortísimo impacto en la integración continental latinoamericana. Entonces estamos viendo que política exterior, política militar, política económica con la integración, también eran juegos que se daban simultáneamente y hacían a esta acción de gobierno. Que, insisto, como decíamos con Aragua al principio, ha sido un gobierno de transición muy complejo, difícil. Se salía de una Argentina violenta, de una Argentina en donde no estaba plasmada la Constitución Nacional, razón por la cual los impactos del frente que recibía el gobierno de Alfonsín, aquel primer gobierno después de la dictadura militar, ha sido realmente muy importante. Pero el rol lo ha marcado y ha sido también trascendente para traspasar el mandato y el poder político a otro presidente constitucional. Con estos ejes, señores, podemos analizar como síntesis los 6 años del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Nos quedará para la clase que viene, la clase de mañana, analizar las acciones puntuales y más trascendentes del gobierno de Carlos Saúl Menem, que va a dar un giro copernicano en muchas ideas, en muchas concepciones del Estado y en una visión distinta, dentro y fuera del peronismo. Pero para eso, señores,
lo vamos a analizar el día de mañana en la clase que vamos a encontrarnos a partir de las 19 horas con esta misma modalidad, con este mismo ID. Por lo tanto, nos encontramos para tratar de reflexionar, analizar y conversar sobre la presidencia de Carlos Saúl Menem. Gracias, doctora Aragón, gracias, Victoria, gracias, señores, por la atención y compartimos estos análisis el día de mañana. Muy buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, Doc. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego.